Estamos estamos de vuelta aquí en Portador, nuestro segundo bloque. Tu bloque de entrevistas. Durante la semana hemos estado discutiendo todo el tema del debate sobre el contrato minero, gente a favor, gente en contra. Había muchísima tensión dentro de la asamblea y fuera de ella. Casualmente estábamos hablando hace poco sobre la situación que se dio con la Policía Nacional, lo que bueno ha enrarecido un poco la discusión, pero entre los temas que están sobre la mesa, lo ambiental, lo fiscal, lo económico también, por supuesto está el tema legal, y hay varios cuestionamientos a este contrato desde el punto de vista jurídico. Una de las intervenciones que hubo precisamente fue de el abogado, profesor y exdiputado Luis Barría, que colocó unos puntos de debate sobre el tema legal. Precisamente dicho en esta comparecencia en la asamblea para hablar sobre ese y otros temas jurídicos ligados a este contrato, nos acompaña precisamente el profesor Luis Barría, que es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, además catedrático de Derecho, la materia de Derecho Ambiental y de Minas, además fue diputado en la asamblea. Bienvenido, señor Barría Portado. Muchas gracias Cajar por la invitación y bueno, mira, yo creo que es el momento oportuno, gracias por la entrevista, para aclararle a la ciudadanía muchísimos temas que yo puse los puntos sobre las IES, como tú dices, en ese debate de la Comisión de Comercio. Lo primero que quiero establecer es que en la academia, es decir, en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Derecho, venimos debatiendo esto hace ya muchos meses en base al fallo de inconstitucionalidad que emitió la Corte Suprema de Justicia desde el 2017, pero que por una argucia legal que ni siquiera debió ser admitida, pero se admitió, en donde un bufet, el bufet Morgan y Morgan, lo digo porque es un documento público, presenta una acción de nulidad en el año 2017 ante la Corte pidiendo que se declare inconstitucional el fallo de inconstitucionalidad. O sea, una aberración total. La Corte demora, hubo cambio de magistrados, pero lo sorprendente es que los 9 magistrados habían declarado la inconstitucionalidad en el 17, cambiaron por lo menos 6 de esos magistrados, y en el 2021 la nueva Corte, en pleno, la totalidad, también confirmó el fallo. Importante entender lo siguiente sobre el estatus jurídico de Minera Panamá. Les venció el contrato a los 20 años porque así decía el contrato viejo, aun y cuando no hubiese sido declarado inconstitucional. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en el 2017 ya había vencido el contrato, no se había dado la prórroga y entra el fallo de inconstitucionalidad. La acción de Morgan y Morgan demora 4 años, lo que sería la confirmación y publicación en Gaceta. Se publica en el 21. Se intenta en el 19, esto mismo que está ocurriendo ahora, yo era diputado, se intentó hacer en el 19, pero la asamblea del 19, donde yo estaba, nos caracterizamos, es decir, tuvimos carácter, a pesar de que era mi gobierno, yo no era oposición, era mi gobierno, nosotros indicamos que eso no podía darse, y hay un precedente en la asamblea. El presidente de la comisión era el diputado Nelson Jackson, que hoy está en la Comisión de Comercio donde se debate, por eso yo lo decía, sí. Y como se dijo en la asamblea que no pasaba, se votó en contra, quedó rechazado. La mina no tiene ningún documento legal por el cual haber continuado hasta esta fecha, salvo el argumento de que esperaban la publicación en Gaceta, pero se publicó en el 21 y estamos en el 23. Esa es la realidad jurídica actualmente. Ahora usted, fue una de las personas de decenas que han participado en la asamblea en este primer debate, señaló que desde el punto de vista constitucional el contrato ley entre el Estado panameño y Minera Panamá no puede ser aprobado por la asamblea. Claro. No. Mira, primero hay que entender el título de la Hacienda Pública, que va desde el artículo 257 en adelante, claramente establece muchas cosas. Lo primero es que las riquezas del subsuelo sí son propiedad del Estado. Vamos a partir para entender, porque aquí pareciera ser que creemos que eso es algo privado. No es cierto. Cuando usted vea que se habla de concesiones administrativas es porque está prohibido por Constitución vender algo. Por eso es que usted ve que hay concesiones de los puertos, porque son rellenos de fondos, concesiones de los hoteles de Cameron y estos son concesiones. Todo lo que el Estado no puede vender, solo puede concesionarlo. Pero ocurre algo, que fue lo que mencionó la Corte en su fallo, que es que la propia Constitución en el artículo 266 dice que en el caso particular de este tipo de bienes del Estado no se puede dar la concesión directa. Es decir,
tiene que darse por medio de licitación pública, y ese fue uno de los argumentos en el que la Corte dijo, espérate, es que además de que estaba vigente un decreto de gabinete que indicaba que esto fuera así, decreto de gabinete de los tiempos en los que se legislaba cuando estaban los militares, pues es norma jurídica, el artículo de la Constitución indicaba, y como ustedes no hicieron acto público, entonces es inconstitucional. Es decir, que la única manera en la que pueda proceder nuevamente un contrato por el cual el Estado le permite a una empresa extraer bienes de su propiedad es a través de un acto público, es decir, una licitación donde muchas empresas participen y se garantice los mejores intereses del Estado que están consagrados en el artículo 259. Y como eso no se ha dado, han repetido la fórmula, han violado, ahora te voy a leer algunos artículos, han caído en desacato porque insisten en que sea por la vía de la concesión, cuando la Corte dijo que tiene que ser por la vía de la licitación pública. Claro, bueno, precisamente por el escenario que describe, o sea, no pasa mucho, no habría diferencia, sería el mismo escenario que ocurrió en el 2019, lo que está ocurriendo ahora. Es el mismo escenario, por eso es que nosotros dijimos, mira, no entendemos cómo es posible que si aquí están la mayoría, no todos, de los diputados que estuvieron en el 19, saben que la Asamblea votó en contra precisamente porque es inconstitucional, y además hay un artículo de la Constitución que dice que le está prohibido, ¿sí? Dice el artículo 163, numeral 1, está prohibido a la Asamblea expedir leyes que contraríen la letra o espíritu de esta Constitución, y si la Corte ya dijo que ese tipo de concesión contraría la letra de la Constitución, ¿cómo la Asamblea, que ya sabe esto, se le ocurre debatir y querer votar esto? Eso es primer elemento. Segundo elemento, nosotros en vista a que ellos han insistido, les presentamos verbalmente, que así nos lo permite el Código Judicial, dice artículo 2570, cuando la Corte declare, voy primero a leer lo que dice el desacato, cuando la Corte declare la inconstitucionalidad del acto impugnado, comunicará la decisión mediante copia autenticada de la sentencia a la autoridad, corporación o funcionario que lo hubiera dictado, y a los funcionarios a quienes corresponda dar cumplimiento del fallo. Al Pleno de la Corte, escuchen esto, compete además vigilar el cumplimiento de la sentencia y conocer de las quejas que se presenten por desacato al cumplimiento del fallo aludido y aplicar las sanciones correspondientes de conformidad con el procedimiento establecido para el caso de este código. Entonces, es público y notorio, ¿sí?, que se está cayendo en desacato si desde que se dio el fallo la mina sigue operando. Y ahí era donde yo hacía un señalamiento. Es que en este instante no podemos entrar a discutir porque nos quieren empantanar en eso. Están poniendo a pelear el pueblo panameño entre los que están recibiendo un salario, los ambientalistas, los mineralistas. Es que esta no es una discusión en ese sentido. Ahora mismo tenemos que elevar la discusión. Hay una decisión de Estado de reconocer lo que no se le ha querido enseñar al pueblo, porque por eso yo discuto que la Constitución, Cajar, debe ser enseñada desde quinto grado. La Constitución no es solo para abogados, es para todo el pueblo panameño, pero el pueblo panameño y muy pocos abogados conocen esto. Entonces, si esto es así y la Corte lo que dijo ahí, no vamos a entrar a discutir, eso es un bien del Estado, no puede tampoco el tema del usufructo, ahora te lo explico, ser dado en usufructo algo que no puede devolverse nunca. Claro. Entonces no pueden entregarlo si no es por licitación. Precisamente utilizó la figura del usufructo jurídicamente. Explícalo, porque en la comisión, bueno, para muy rápido. Los que siguen, han seguido, por supuesto, por cierto, pueden seguir el debate de todo esto que está pasando en la Asamblea en www.lestea.com.pa, y estamos transmitiendo todo lo que está ocurriendo. Pero bueno, en esa discusión, bueno, la gente tiene un breve espacio de tiempo, me parece que son 20 minutos. Tuve que hacer esto resumido y lo logré, pero muy ha habido resumido. Muchas intervenciones de otros abogados, de especialistas en el tema, pero bueno, mencionó el tema en esa intervención sobre el usufructo del punto de vista jurídico. ¿Qué representa esto en esta discusión? Te explico cómo. Primeramente, la Constitución nada regula sobre el usufructo. El usufructo es una figura jurídica que existe en la legislación panameña y muchos otros países, que en Panamá está regulada por el Código Civil, básicamente. ¿Y qué es el usufructo en palabras sencillas para el pueblo panameño? Es el contrato mediante el cual tú le das el uso y disfrute de un bien tuyo a un tercero. Es decir, es el uso y disfrute de una cosa ajena. Eso está perfectamente. Yo le puedo dar el usufructo de una casa mía, de una finca, de un auto, te permito utilizarlo, y lo que indica el contrato de usufructo sencillamente es que al finalizar el mismo tú me lo devuelves solo con el desgaste normal que pueda tener. Y si es un bien consumible, porque se ha teorizado mucho, bueno, gallinas, vacas, decía yo, está bien
obviamente a consumirlas. Debes devolverme al menos la misma cantidad de gallinas y vacas. ¿Qué ocurre? Que quisieron torcer el derecho. Y la Constitución no habla de usufructo porque si es un bien del Estado, que la Constitución dice que no puedes enajenar, no puede aplicar el usufructo. Segundo, no hay nada que lo regule en el Código de Recursos Minerales y esa es la forma como no se puede vender, como la Constitución dice que no se puede vender, se inventaron que no lo estaba vendiendo el Estado. Mira la argucia jurídica, no con este contrato, de hace 60, 70, 80 años, de decirle que te lo daban usufructo. Muy bien, con eso saltaste el tema de que no lo puedes vender. Ahora explícame, cuando se vence tu contrato, si el usufructo dice que me debes devolver el bien de mi propiedad, como una mina que extrae el cobre o el oro o lo que extraiga, me puede devolver al cabo de 20 años algo similar y rellenarme el hueco y volverle a poner cobre allí. No puede, ¿me entiendes?, ser por usufructo. Claro, bueno, pero el argumento que han utilizado, bueno, y aquí hemos tenido gente que está a favor del tema minero y a favor del contrato, dicen, no, es que existe la minería sostenible y que detrás de eso podrían como revertir, cosa que yo no, tú no puedes, a ver, yo puedo, hay remoción de tierra, o sea, hay te una lo serie de explico cambios, sencillo. Recuerda que es el usufructo, el uso de una cosa, lo que le está dando es el uso y disfrute del cobre, por ejemplo, o del oro. Si yo te doy el usufructo de un bien consumible, vacas, y te las comes, pues bueno, tú agarras una vaca macho, un toro, pues, y una vaca hembra, y lo cruzas y sacas ternerito y demás. Pero ¿cómo tú vas a reproducir de nuevo el cobre? Tú no puedes devolverla, es inviable. ¿Qué es lo que tiene que darse? Porque insisto, creo que la discusión con los planteamientos que yo estoy haciendo de la inconstitucionalidad y otros aspectos, y la advertencia de inconstitucionalidad, el Estado sí puede cajar, extraer su cobro, su oro, como otros estados, y decidir atesorar su oro, vender su cobre. Es el Estado. Por eso la Constitución, te lo leo, lo que dice la Constitución, dice que esto se puede hacer a través de empresas estatales o mixtas, y luego dice que podrá ser objeto de concesión otros contratos, pero eso es muy indeterminado, numeral 6 del 257. Entonces el Estado puede crear sus empresas como Cable & Wireless, como Tocumen S.A., como ENSA, como ETESA, y hacer lo que hacen los noruegos. ¿Qué hacen los noruegos o los países árabes? Ellos son los dueños de las empresas que extraen sus riquezas naturales, si es que el país decide extraerlas, porque ese es otra discusión. Pero si decidiste extraerla, bueno, esto es mío por Constitución. Yo puedo subcontratar unas empresas que me hagan la operación, pero todo lo que extrae me lo deja y yo soy el que lo vendo o el que lo proceso, porque la ganancia es para mi pueblo. Aquí lo que está ocurriendo es que pareciera ser que la discusión se ha centrado en que este contrato es mejor que el otro, mire el argumento, y que este no es igual al declarado inconstitucional porque la empresa le da más dinero al Estado. Espérate, eso no es de la empresa, eso es del Estado, no es ellos los que nos tienen que dar parte de un bien de ellos. Mira el problema conceptual, el bien que está ahí es del Estado, somos nosotros los que decidimos extraerlo, si es que esa es la decisión, y decidir si lo vendemos, si lo usamos. Al final, ¿con qué nos alumbramos? Con alambres de cobre. Entonces lo que está ocurriendo es que Panamá está exportando lodo de cobre con manganeso, platino, plata, oro y muchas otras cosas que no se dicen. Alguien lo procesa y nos los venden de vuelta. Entonces en la balanza comercial que está ocurriendo, para que entremos también en ese tema, no importa cuánto exportes en lodo de cobre, te aseguro que lo que estás importando en producto, sí, con valor agregado, cuesta muchísimo más. El equivalente al que extrae petróleo, vende petróleo, pero importa gasolina, combustibles y demás, la balanza comercial es negativa. Esa es la mentira que se está dando en el marco de la inconstitucionalidad que tenemos aquí. Ahora, precisamente dentro de esa discusión de inconstitucionalidad, usted señaló que sobre el debate y sobre la advertencia concretamente. Te lo explico. ¿Qué pasaría, digamos, si la comisión, bueno, puede continuar el debate, entiendo, pero qué pasa si deciden votar, digamos? Ya están en desacato. Por lo que te he mencionado, sí, porque ya la Corte hizo la ejecutoria de la sentencia y ellos obviamente insistieron en lo mismo que ya la Corte indica. Y mira, te voy a traer un artículo vigente de una norma muy antigua, pero vigente, valga la redundancia, que dice lo siguiente: artículo 54, anótenlo y búsquenlo, de la ley 135 de 1943, contencioso administrativa vigente. Dice así: ningún acto administrativo, recuerden que el contrato de concesión inicia siendo ¿qué cosa? Un acto administrativo, luego lo elevan a ley, pero inicia siendo un acto administrativo. Ningún acto administrativo revocado por el tribunal podrá ser replicado
por la corporación y funcionario que lo dictó si conserva la esencia de las mismas disposiciones revocadas. Esto conserva la misma esencia, lo que pasa es que no están bien asesorados, porque el problema es que como no hay abogados formados en derecho de mina constitucional y en esto, pues están dándole la venia a la empresa. Entonces ya están en desacato porque están tratando de repetir el acto, porque no han cumplido la sentencia de la Corte, y lo que yo les argumenté, que es el 2570 y el 2558, perdón, y el 2557, dice lo siguiente: advertencia de inconstitucionalidad en dos vías, cuando el funcionario que aplica la justicia lo advierte o cuando uno tercero se lo advierte. El primero dice: cuando un servidor público cualquiera, al impartir justicia, impartir justicia es muchas cosas, no es un fallo necesariamente de un juez, es una decisión, advierta que la disposición legal o reglamentaria aplicable. ¿Cuál es la disposición legal y reglamentaria? La resolución de gabinete 254 del 14 de junio del 23, te la voy a dar, que es la que aprobó el Consejo de Gabinete. Si advierta que es inconstitucional, elevará la consulta a la Corte Suprema de Justicia. Es una consulta, ¿sí? Y continuará el curso del negocio. Como no, siga debatiendo asamblea hasta colocarlo en estado de decidir. Es decir, no puedo decidir hasta que la Corte me diga. Y si allí, y es el 2558, alguna parte en el proceso advierta que la disposición legal o reglamentaria es inconstitucional, hará la advertencia, por eso advertencia de inconstitucionalidad, habrá la advertencia respectiva a la autoridad correspondiente. Mira que no dice al juez en el tribunal, no, a la autoridad, porque puede ser en cualquier caso. En ese caso la autoridad. ¿La autoridad cuál es? La comisión. Por eso es que tampoco podemos dejar que llegue al pleno, porque hay que entender que hay tres poderes del Estado: judicial, legislativo y ejecutivo. Ese poder que nosotros conocemos como asamblea tiene varias autoridades internas. Las comisiones permanentes es de por sí una autoridad interna, que era lo que yo explicaba ese día. Son tanto así autoridad que la gente no sabe que ellos pueden conducir. Una comisión dice que te va a conducir a ti, aquí viene la policía, igualito que cualquier tribunal. Es una autoridad. Entonces, ellos como autoridad son los que están llevando el debate, que se llama primer debate. Ellos no pueden votar, porque ya han sido advertidos. Aquí nada en el código me dice que tiene que ser por escrito, pero yo le dije al presidente: no se preocupe, mientras usted tenga el debate, si usted quiere, no me respondió, yo se la presento por escrito, pero ya hice la advertencia, usted tiene 2 días, esos 2 días, ¿sabes cuándo terminan? Hoy a las 4 de la tarde. Ellos hoy a las 4 de la tarde deben enviar la advertencia de inconstitucionalidad, mi consulta a la Corte, ¿sí? Y ellos pueden seguir su debate, pero eso debe llegar a la Corte para que la Corte entonces se pronuncie en torno a todo lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué pasa si, digamos, la Corte ha tomado años para discutir? De hecho, parte del problema tiene que ver con esa demora de la Corte en tomar una ellos no pueden votar. Pero exacto, lo que no pueden es en votar. Efecto suspensivo, porque lo dice el 2557, repito, continuará el curso del negocio hasta colocarlo en estado de decidir. Es decir, usted puede continuar, pero no puede decidir. Entonces, si la Corte se demora, pues no habrá contrato. ¿Pero qué pasaría si deciden votarlo? Ellos entonces están cayendo definitivamente en la ejecución de varios delitos. Por ejemplo, están violentando el artículo que yo te acabo de leer, que dice que le está prohibido a la Asamblea Nacional expedir leyes que contraen la letra o el espíritu de la Constitución. Entonces habría, por ejemplo, abuso de autoridad y extralimitación de funciones. Era lo que yo les señalaba a los diputados. Yo les dije: miren, aquí hay 9 diputados, no vamos a hablar del pleno porque estoy ante esta autoridad. Hoy son diputados. Y hoy apenas ustedes voten, o mañana o pasado, automáticamente se configuró el delito. Y no lo Ibarría, cualquiera le puede presentar una denuncia ante la Corte. Mientras sean diputados, van a ser los magistrados de la Corte que tengan su expediente. Pero apenas ustedes dejen de ser diputados, que ninguno de los 9 tiene su garantía de reelección, esos procesos van a ser llevados ante la justicia ordinaria y todos van a haber cometido ese delito y varios delitos. Entonces, ¿para qué vamos a estar en esto? Ábrego es abogado. Por lo menos Ábrego, yo no sé los demás, pero Ábrego es abogado y sabe perfectamente lo que le estoy diciendo, y él sabe que la advertencia de inconstitucionalidad, porque tú puedes estar en cualquier audiencia, no es un tema por escrito y tú se lo adviertes, es deber del juez decir: bueno, la parte me advirtió la inconstitucionalidad, como no, yo dejo el caso para fallar y espero que la Corte responda. Si ellos violentan esto, ellos están cometiendo no uno, sino varios delitos y violaciones flagrantes a la Constitución. Ahora, pero cuando esa advertencia, digamos, llega a la Corte podría tomar
Y mientras bueno, tome tomó 10 8 años años para poder discutir el tema entonces, de constitucionalidad. ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué pasaría en ese periodo? Porque lo que ha tenido que ocurrir hace rato, sí, te lo voy a mencionar. Inquietud ciudadana sobre lo que mira, esto es que la gente no sabe que esto se había dado el 19 de diciembre del 22. Puedes leer tú mismo el título, léelo para que veas. Sí, aquí dice: Ministerio por la cual se da el cumplimiento a lo resuelto por medio del fallo de constitucionalidad el 21 de diciembre de 2017 emitido por el Pleno de la Corte. Bueno, ¿y quién lo emitió? ¿La autoridad? Sí, el Ministerio de Comercio e Industria. ¿Qué pasa? Que efectivamente tenían que cumplir el fallo, pero cuando usted lee esa resolución, que lo que tenía que decir era simplemente que a partir de ese momento la empresa ya no podía seguir operando y el Estado asumía, porque es lo que yo ponía, voy a otro ejemplo, yo le decía, miren, a los trabajadores los está engañando. Cuando aquí la Fuerza y Luz, que pues los más jóvenes no recuerdan, yo tampoco había nacido en ese momento, pero la Fuerza y Luz era una compañía norteamericana que era la que administraba lo que después fue el IRRE. Cuando la Fuerza y Luz salió y entró el IRRE, no se perdieron trabajo, porque tenía que seguir operando. Cuando los norteamericanos salieron del Canal de Panamá, el Canal de Panamá siguió. En esta etapa, en donde no se está discutiendo el cierre de la mina, por eso es que yo no quiero confundir los términos. La Corte no ordenó el cierre de la mina, la Corte no ordenó la finalización de las operaciones mineras, la Corte declaró inconstitucional el contrato. Entonces el Estado hace rato, porque es su bien patrimonial, no es que el Estado, que es otra cosa que quiero eliminar del léxico de la gente, aquí no se está expropiando, no se está nacionalizando, no se está privatizando nada, porque es que el bien es del Estado y el Estado no puede expropiar lo que le pertenece, no puede nacionalizar lo que siempre ha sido de él. Lo que tiene que hacer el Estado es entrar, tomar el control administrativo, y por el momento los trabajadores siguen cobrando, siguen trabajando, el Estado puede seguir vendiendo el cobre hasta que se tome la otra decisión. Pero uno de los grandes temores que hay, lo han reflejado los trabajadores y funcionarios de la mina, es que ellos pierdan su empleo en toda esta discusión. ¿Qué le correspondería, digamos, al Estado? No lo pueden perder, como no perdieron su empleo los del Canal de Panamá cuando se los norteamericanos. Es que ahí es donde han querido distorsionar. Es solo un cambio de administración. Lo administraban los norteamericanos, lo administramos los panameños. Fuerza y Luz administraba una empresa X, quedó administrándole el IRRE. Por el momento y en base al fallo del 2017 ya tenemos cuántos años desde esto. Simplemente el Estado administra y sale de la administración la empresa. Que la empresa puede demandar porque van a llegar también ese tema. Ese era otro elemento. Perfecto. Es que demandar y ser demandado es parte de un Estado de Derecho. Esto no es una dictadura, nosotros no somos sátrapas, este es un Estado de Derecho. Si la empresa considera que ha sido afectada en algo, tiene todo el derecho, como tú, como yo, a demandar al Estado. Pero esa demanda, al fin y al cabo, cuando sea que fallen en arbitraje, que también va a demorarle muchísimos años, ¿sí? Pues lo peor que puede ocurrir en ese caso es que quien falla a favor de la empresa, que eso no es ninguna garantía, ojo, pueden fallar a favor del Estado o hacer un tema mixto, lo que va a obligar es a que el Estado tenga que pagarle alguna indemnización que si fuera así el Estado tendrá que pagar en N cantidad de tiempo, pero eso es otra cosa. Esa amenaza de demandarte no tiene nada que ver ni con el tema laboral, que ya les acabo de demostrar que no va a pasar nada con la mano de obra, porque la empresa por ahora debe seguir operando como empresa panameña, es decir, como un bien patrimonial del Estado. O sea que el Estado perfectamente podría asumir la administración. Hace 4 años puede. Y si quieres decirme que Morgan con la nulidad lo dilató, perfecto. Hace al menos 2 años, desde el 2021, el Estado puede asumirlo. Y si quieres decirme que no se había dado la resolución del MISI, bueno, por lo menos desde diciembre de 2022 el Estado puede. Lo que sí es cierto es que hoy en día, 2023, y estamos ya en septiembre, desde enero el Estado tenía el deber, el mismo Estado está en desacato por no cumplir el fallo de la Corte. Ahora, pero dentro de esta discusión sobre las posibles demandas internacionales que podría tener el Estado panameño al respecto, algunos plantean que podría ser una demanda que podría poner en cuestión la economía del país y que falso. Te lo puedo demostrar. Por el tema del cobro, de lucro cesante y otros asuntos, y que además pondrían vulnerable a Panamá. Pura mentira. Primeramente, jamás la operación de la mina en el estado en el que está, por ejemplo, tiene mayor valor que la operación del Canal de Panamá. Y tú sabes que al Canal de Panamá nos demandaron, ¿no?, varias veces por varios miles de millones de dólares, ¿recuerdas? ¿Y qué pasó?
se puso en riesgo la operación del canal, se puso en riesgo el país, al final fallaron a favor de nosotros. Eso es mentira, me explico, son argucias de abogados como yo digo. Yo enseño, he formado miles de hoy en día abogados y yo siempre les digo, y perdonen que parafrasee una película de Hollywood, pero tú eres formado como abogado, eres Jedi. Tú decides ser Jedi del lado bueno o ser Sith del lado malo. El problema es que tenemos en el país muchos abogados que deciden ser Sith y argumentan estas cosas cuando aquí lo que debemos es estar protegiendo los intereses del Estado. Es un Estado de derecho, todos tienen derecho a la defensa, pero no es verdad. Así como pongo perfectamente el ejemplo de las demandas que sufrió el Canal de Panamá por cuestiones muy similares a estas discusiones, que la economía del país está en riesgo, ni que la empleomanía está en riesgo, nada de eso es verdad. Aquí lo que hay que tomar es decisiones que ya están basadas en el fallo de la Corte. Otro argumento, pues, que plantean, que bueno, casualmente en la semana tuvimos a una persona que, bueno, es ingeniero ambiental, está hablando sobre que la imagen del país quedaría, digamos, manchada o golpeada porque no habría seguridad jurídica para quienes quieren invertir en... Para todo tengo respuesta, te voy a poner el ejemplo, lo tengo en mi presentación de Prezi, la pueden buscar, la he puesto pública, que habla sobre el tema este. Voy a poner de un país que se menciona mucho, Arabia Saudita. Ellos extraen petróleo, pues algo similar, no es igual, pero es similar. ¿Qué ocurrió allí? Lo mismo, ellos tenían hace unas 5 o 6 décadas empresas norteamericanas, pueden investigarlo, que eran las que operaban el 100% de la extracción de petróleo. Y Arabia Saudita, un país capitalista, aliado a Occidente, a los norteamericanos, esto no es nada de izquierda ni nada de eso, tomó una decisión de Estado y dijo a partir de este momento, y lo hizo poco a poco, eso es un bien nuestro, queremos que la empresa se vaya yendo y nosotros vamos a asumir. Al final, Arabia Saudita quedó con el 100% de la empresa y ustedes vieron a los norteamericanos cuestionar, ¿quedó mal la imagen de Arabia Saudita? No, si nos vamos a Noruega, es lo mismo, Noruega tiene empresas estatales. No puede quedar mal ninguna imagen del país porque la seguridad jurídica, que es lo que ellos argumentan como una mala imagen, ¿en qué se basa? Precisamente se basa en esto que yo tengo aquí. Esto no es un capricho de un dictador militar, esto no es un capricho de un grupo subversivo, es el fallo de el máximo Tribunal de Justicia de Panamá. Si esto no es seguridad jurídica, ¿de qué estamos hablando? Lo lamento. Hubo fallas en el contrato y se pronunció en derecho confirmado la Corte Suprema de Justicia. Esto es el Estado de Derecho. Al contrario, el país está quedando bien y lo que tiene que darse es la salida que plantea el fallo, si quieren. Y esa es otra discusión. Si el país después quiere licitar para ver qué empresa tiene X o no parte de la extracción, eso se puede ver. Pero si me preguntas a mí, lo que sí tiene que hacer el país Cajar en este momento es lo que dice la Constitución hace rato, crear sus empresas nacionales, así como creamos ETESA, como creamos ENSA, como creamos, mira que Bolan Wireless, por ejemplo, que Bolan Wireless, ¿qué se hizo? El Estado es el dueño, y ¿qué hizo? Vendió una cantidad de acciones, y ya. ¿Tú ves mal funcionando que Bolan Wireless? El Estado es parte, genera riqueza. Es que al final tú tienes que tomar una decisión, pero esa decisión que se está tomando ahora en nada empaña la imagen del país. Eso es otra falsedad, porque hay muchos precedentes en los países más capitalistas y ninguno de esos países ha tenido problemas algunos. Otro tema que siempre ha estado que está sobre la mesa es que en el considerando del contrato establece que este va a ser marco de referencia para concesiones futuras. Quisiera aquí lo tengo. ¿Qué implica, digamos, eso, ¿no? Ahí me vas a llevar a otro tema muy bueno que te voy a explicar. Es que hay otro problema en la Constitución. No existe en la Constitución ni en ninguna norma jurídica del país la regulación y explicación de qué es un contrato ley. Existe un numeral, el numeral 15 del artículo 159 de la Constitución, que dice, y eso se interpreta, que la Asamblea aprobará o improbará los contratos que haga la nación, podrá. Obviamente el numeral 14 habla de la ley de contrataciones públicas y pone esa excepción. Entonces, lo que han hecho, porque existe el Código de Recursos Minerales de los años 60, es que han aplicado dos principios del derecho de hace mucho tiempo con el tema de los recursos minerales. La ley posterior priva sobre la ley anterior y la ley especial priva sobre la ley general. Si ya hay un Código de Recursos Minerales, pregúntate, Cajar, y quienes nos están viendo y escuchando, ¿por qué quieren hacer un contrato si ya el Código regula todo? ¿Sabe por qué? Porque quieren prebendas por encima de las disposiciones generales.
Y como quieren prebenda, llevan el contrato, que es un tema administrativo, por eso te explicaba lo de la ley constitucional administrativa, a la Asamblea para que la Asamblea la vuelva ley, y al volver la ley, ¿qué ocurre? Ley mata ley. Entonces lo que le aplica a esta empresa ya no es el Código de Recursos Minerales. Igual está pasando en el tema laboral, que por ahí escuchas a los trabajadores discutiéndolo, que en esta ley, al poner normas especiales laborales, entonces están por encima. Y lo que han hecho ellos, que está muy mal, y eso que dice en el preámbulo, pues es terrible, porque tampoco puede ser de esa manera, es que simplemente están acabando con el principio ya no nada más del Código de Recursos Minerales, sino que se están metiendo con el espacio aéreo, están queriendo plantear que esto es una ley modelo, están queriendo plantear una serie de cuestiones que están fuera de lugar. El país no puede legislar casuísticamente. Aquí no puede haber una ley para esta empresa, una ley para otra empresa. Tú haces leyes generales. Y si tú quieres ser un país de explotación minera, entonces tú tienes que hacer normas generales para todos los que van a tener actividad. Eso que dice el preámbulo es nefasto, como nefasto es todo lo que dice el contrato, porque realmente es improcedente, porque regula cosas que están incluso fuera de la competencia del derecho de minas. Ahora, señor Barra, quisiera entrar ya, bueno, estamos en la recta final del programa, pero una lectura, digamos, más panorámica de parte de lo jurídico del tema político, porque estamos viendo que la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima magistratura, digamos, en materia judicial en nuestro país, asume una postura, pero el Ejecutivo y el Legislativo pues, no la acatan. ¿Qué mensaje se manda en ese sentido? ¿No? Yo creo que si tú me preguntas a mí, yo tengo que decir que hasta el momento la Corte, con dos grupos de magistrados distintos, salvo tres coincidencias, se caracterizó, es decir, tuvo el carácter dos veces para decir que esto es inconstitucional. La Asamblea, cuando yo era diputado en el 19 de gobierno de oposición, se caracterizó y dijo, ven acá, ya la Corte falló, esto no puede pasar. Esta Asamblea no sé qué va a hacer, el Ejecutivo es el que está yéndose por encima de la Constitución y de la ley, es decir, de los tres poderes hasta ahora, salvo que la Asamblea se le ocurra de todas maneras votar esto a pesar de la advertencia, que por lo tanto no lo ha hecho, así que estaríamos cayendo en un tema de especular si lo hacen o no. El Ejecutivo está en desacato. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué es lo que me corresponde? Yo voy a poner por escrito lo que hemos planteado como advertencia de inconstitucionalidad, y voy a hacer lo que aquí plantea el Código Judicial, en el sentido de que el Pleno de la Corte, además de vigilar el cumplimiento de la sentencia y conocer de las quejas que se presenten por desacato al cumplimiento, bueno, yo voy a presentar ante la Corte la queja formal en base a mi intervención y todo lo que aquí he dicho por el desacato de su fallo, y entonces vamos a ver si, además de la advertencia, la queja que yo presente basada en este artículo, se pronuncia o no la Corte. La Corte ya sabe de esto, pero el problema de los magistrados de la Corte es que entonces te plantean que ellos no pueden actuar hasta que alguien accione. ¿Has escuchado eso? Que tiene que haber una acción. Bueno, perfecto, pues yo voy a accionar. Hoy es viernes, será la otra semana que acciona ante la Corte, presentar una queja formal simple, porque esto tampoco es para estar escribiendo documentos enormes. Si es público y notorio, si o no caja lo que está ocurriendo. Y son administradores de justicia. Y veré si la Corte, entonces, en base a la queja, toma las medidas necesarias y también ya suspende, porque lo pueden hacer, este acto inconstitucional que se está llevando a cabo por parte del Ejecutivo, en el que ahora están involucrando al Legislativo y pretenden involucrar al Judicial, porque lo que quieren los abogados CIT, que yo te digo, es, y con esto termino, bueno, lo que tengo otra cosa que preguntar, ellos se están basando en esto, que como los fallos de la Corte son a futuro y no retroactivos, ellos dicen, aprueba la ley, sabemos que alguien la va a demandar, pero la Corte a lo mejor se va a pronunciar de nuevo 8 años después, pero por estos 8 años, mientras la ley esté vigente, nosotros seguimos operando. Ese es el truco que ellos quieren aprobar esto a tambor batiente para hacer esa argucia y decir, bueno, sí, la Corte volvió a pronunciarse que es inconstitucional, pero 8 años después, pero de aquí hasta el 2030. Y lo que yo estoy intentando con la advertencia de inconstitucionalidad y con lo que ahora te he dicho de la queja, es que eso no llegue a ese momento, porque no lo podemos permitir y tenemos las herramientas jurídicas para detenerlos. Bien, hoy estuvimos con el abogado Luis Barría, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, y además diputado de la República, debatiendo y hablando sobre la parte jurídica y los planteamientos bastante serios que expone
sobre el tema del contrato minero. Bueno, estaremos pendientes, ya confirmó aquí en portada, bueno, ya lo había dicho antes en la asamblea, pero reconfirmó acá que va a presentar por escrito en dos lugares. La advertencia por escrito, que insisto, no es necesario porque es una advertencia, pero lo voy a hacer para que eso no sea la excusa. Pero lo nuevo que estoy trayendo es que entonces, en base a lo que dice el código, voy a presentar la queja de lo que está ocurriendo ante el pleno de la Corte para que también ellos no digan que no tienen conocimiento por escrito y tengan que pronunciar. Eso será la próxima semana. Estaremos pendientes de cómo avance ese, bueno, y toda esta discusión en el que está en este momento el país. Gracias, señor Brea, por gracias a ti, Cajar. Hoy en portada. Nos veremos entonces el lunes, como siempre, aquí en este espacio de La Decana. Recuerden que pueden seguir a través de la página web de La Estrella todo lo que está ocurriendo en torno al debate que tiene lugar en la comisión de la Asamblea y además, bueno, también el juicio de Blue Apple que estaremos pendientes. Nos vemos el lunes. Saludos.